Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y bueno, hoy es un vídeo diferente, un vídeo sobre todo para la gente, valdría sobre todo para recordarlo a la gente que llevamos mucho tiempo ya jugando al juego y sobre todo para gente nueva que estará diciendo, ¿Qué es? Y es que la gente nueva esto no tenéis ni idea. Y es que si yo ahora de repente abro mi mochila, veréis 3 objetos que a lo mejor ni habéis visto nunca. Y es que digamos que lo que vamos a hablar es de una tumba olvidada o tumba desaparecida en el juego. Y es que aquí en este juego hay cosas que desaparecen a medias. Es que seguramente habéis ido por zona a veces y de normal entráis por zona y veis las típicas tumbas en las que entráis y os encontráis pues un boss, los cofres y la abrís. Pero hay veces que muy de vez en cuando a veces seguís entrando a las zonas y os encontráis una tumba con un icono rojo en el minimapa y decís, ¿qué es esto? Seguramente más de uno habréis bajado y os piden estas 3 llaves. ¿Por qué digo que es una tumba desaparecida? Es una tumba que ya no se hace. Porque es curioso que realmente estas llaves ya no existen. Yo estas llaves las he ido consiguiendo de las que yo he ido teniendo del pasado o las he ido consiguiendo a raíz de hacer raids y robar cofres, las veo y las cojo porque son reliquias, son objetos que ya no existen en el juego. ¿Cómo se conseguían antes estos objetos? Pues muy sencillo. Estos objetos se conseguían básicamente en zona roja normalmente. Y es que habían 3 bosses, mini bosses, como en su momento lo hubo el Yeti, que el Yeti también soltaba lo que era la ofrenda de Loki. Una ofrenda para un sitio que no existía. Y esos bosses que uno stuneaba y tal, bueno, los podía encontrar en las prisiones. Son bosses de los que hay en prisiones. Que son bosses que te stunean en el suelo, también estaban en topera y tal. Y cada uno de ellos son 3 modelos diferentes, cada uno de ellos soltaba un anillo. ¿Qué pasa? Que este anillo era para abrir esa tumba de ceniza. Una tumba de ceniza que llevaré yo un año sin ir, o más, ni me acuerdo. Ese sitio hace mucho tiempo era muy rentable. Cuando no existía la nieve ni la manera tan fácil de farmear, sobre todo creo que era cobre, sí, es cobre lo que hay en esa zona. O sea, entrabas en esa tumba y podías sacar 15 o 20 de cobre. Vamos a ir a verla ahora y vamos a ver qué hay, si hay algo nuevo, si ha cambiado en algo, si sigue activa, si hay cobre o no hay cobre o qué. Pero ahora ya desde que está la nieve tú farmeas una mena de cobre y te daba, creo que te da 6 de cobre. Se quedó muy obsoleto. Antes tienes que ir zona por zona en zonas rojas o en familia sobre todo para encontrarte varias menas que te daban 2 cada una. Entonces hacer esta tumba rentaba. Pero claro, a día de hoy no sé cómo estará eso. Voy a llevarme un pico por llevármelo, que tampoco es que me necesite yo mucho farmear cobre. La verdad que como visteis el raid anterior, de hace unos días, cogimos no sé cuánto cobre. En aquella época esto sería una locura. Pero a día de hoy pues no es nada. Vamos a ver si ha cambiado el modelo y de paso que la gente la vea. Porque había unas cuantas trampas complicadas, digámoslo así. Que me acuerdo que las primeras veces que la hacíamos esa tumba moríamos incluso solo con las trampas. Bueno, he venido con Chisco, que es el único que estaba, y hace tiempo que le dije, a ver si no encontramos esta tumba, porque no sale normalmente, cuesta que salga en una zona. Y estaba por aquí, la he visto más o menos, chicos, ¿lo veis? Está en la tumba, el modelo de tumba normal que hay en todas las zonas, de naranja y rojas, donde hay un boss, como siempre, esto lo cambia, y de vez en cuando seguro que veis esto. Y bueno, esta tumba, la curiosidad que tenía, bueno, como he explicado ahora en la entrada, hay que poner estos anillos. Una vez puesto ya podéis entrar, pero la curiosidad que tenía es que es una tumba también en la que una vez hemos puesto estos anillos, ahora puede entrar cualquier persona. Nosotros nos entramos hacia adentro y esto se queda abierto ya. Cualquier persona hasta que reinicie la zona y ya desaparezca esta tumba puede entrar aquí y nos puede pillar a mitad de hacerla. De momento parece que es exactamente igual, pero estoy seguro que hay mucha gente que está viendo este vídeo y es la primera vez que ve esta tumba. Las sopitas, o sea, como he explicado ya, antes rentaba cuando no estaba la zona de nieve. Aquí se podía pillar, como ya veis por aquí, bastante cobre. Durante todo el recorrido de la tumba hay una cantidad considerable de cobre para aquella época. ¿Lo ves? Ponemos trampitas y tal por si acaso, que nos vayan avisando si viene alguien. Pero ya te digo que habrá gente que ya ni, aunque la vea, ni entrará. Ni entrará a comprobar si está abierta. Esa si salta, solamente sabremos que ha saltado porque aunque tenga el escudo se revienta. Sí, ¿verdad? Ya digo que esto rentaba antes de la nieve. Antes, para farmear cobre, tú tenías que entrar solamente en naranja. Mira, hay cristales en esta tumba, chicos. Vamos a ver cuántos cristales hay. Pescado, clavo. No está mal, ¿eh? ¿Cristales de cuáles? No, cristales de estos, los cristales, fragmentos de runa. Otra cosa importante. Los bichos también dan colgantes de Odín, pero creo que eso es como mucho de plata. ¿Daban alguno de oro? No, de oro también puede dar. De plata, de madera, sobre todo. Vamos a ir abriéndolo todo, a ver si hay más fragmentos. Y ya te digo que yo llevo un año sin entrar aquí, chico. No sé tú cuánto tiempo llevas sin entrar. Desde antes de Freya, incluso. Antes de Freyland, Te claro. estoy dejando los cofres abiertos, por favor. Vale. Clavos,
Lo básico más o menos que hay una tumba, quizás un poco más de lo normal. Me voy a ponerme ya el castor. Desde que salió la zona de hielo, esta zona ya no ha rentado. Ya incluso no rentaba muchísimo antes. Sí que sacaba cuánto Desde sacaba. Freya. Desde Freya, desde que pusieron Freya ya no Ya no rentaba. rentaba. Y luego la nieve. Eso sí, mola, la verdad que, ojo, la verdad que recuerdo que eran complicados, ¿eh? Esto eran muy complicadas en comparación, ¿eh? A las que te encuentras en Fragua. Sí, si te da la bola te tienes que echar por atrás porque es que está a destiempo con la bola. Sí, no, claro, claro. Yo, por ejemplo, me he comido ahí dos continuos. Es que hay una que hay un momento que te da casi entera, ¿eh? Sí, Esto lo suyo es dejarlo abierto, pero hay que volver para atrás. Así que. No, se puede salir por la salida, ¿no? Por el otro lado. sí. Y además no hay que retroceder. Claro, ya no hay que retroceder. La dejamos abierta por si viene alguien también, ¿no? Sabemos que. De hecho, Sí, dime. si están haciendo esta tumba, prácticamente nadie la hace. No, Si nadie. están haciendo esta tumba, lo suyo es colocar una trampa aquí. Y a Se ver. come dos bolas y prácticamente se muere el tío. Sí, eso está bien ahí, pensar. Ya te digo que este recorrido, ahora a lo mejor el boss nunca lo habéis visto, quizás el boss. Mira, es que es lo mismo que una tumba, pero un poquitito más chetado. De momento llevamos 2 de cobre solo, ¿eh? Como mucho creo que sacabas 15 o 20, ¿no? En esta tumba. No, no he llegado a 20. Llega a 20, ¿no? Si es que tampoco... De hecho, creo que han quitado menos, si te soy sincero. Encima, ¿eh? Que lo que tenían que haber hecho es poner. Que creo que han quitado, porque yo me acuerdo que ya aquí más o menos había cogido 2 piedras. Sí, llevamos una solo. Pero ahí hay otra. Aquí hay otra, exacto. Estoy mirando los cuerpos por si dan algún colgante de oro, pero creo que había posibilidades, ¿no? Pero casi Sí, nunca. de oro sí daban a veces. Muy de vez en cuando, ¿eh? Otros Algunos clavos. por favor. Ojo, clavos llevo 12, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Sí, más clavo aquí, además. Vamos a picar todo el cobre. Yo creo que con un pico nos da. Si no, lo que nos falta lo contamos. Mira, esta era complicada, ¿eh? Me acuerdo. Lo único que había que hacer era pasar rápido, ¿no? En un momento. ¿Sabes? Ah, bueno, y me he comido varias. No, pero estaba Esto había que divertida. pasarla con velocidad, se pasa bien. Con velocidad se pasaba bien, exacto. Yo me comí la Sí, última por eso. en cuanto cruzan las primeras, corre y lo pasa bien. Qué nostalgia, ¿eh? Me acuerdo cuando empecé a jugar, me encantaba intentar hacer esta tumba, conseguir los anillos estos y tal. Sí, todo guapo. Llevamos esta la tercera. Queda una trampa más, ¿no? Queda una trampa más de fuego, ¿no? Difícil. Sí, la más difícil, diría yo. Para Sí. mí, la más difícil. La más difícil, que es como de estos del suelo, ¿no? De las que se... me suena el suelo. No, es de pared también. Es de pared también, vale. Nada, ni me acuerdo, si te digo la verdad. Ya están cogidos por los huevos. A ver si nos dejan alguna de oro, pero yo creo que el boss dejaba de oro. Sí, vos dejaba O de plata. menos, no, dejaba menos de cobre. Otro fragmento de runa. Llevamos 2 fragmentos. Bueno, no renta de momento, esto no está rentando. Y aquí está la última. Aquí he muerto yo, pues no te podría ni decir cuántas veces. Sí, al principio Mira, alguno. tienes menos vida, todo. Pero te estoy abriendo los cofres y tal. Estoy viendo. Ah, Ojo, clavos llevo 22 clavos, Poca broma, Para los clavos sí que podría decir que renta esto, Un arma azul, fijaros. Esta era complicada, es verdad, esta era muy complicada. Mira esta. Fijaros esta que complicada. Es que te tienes que comer una por cojones, Te la tienes que comer, Mira cómo... no, se puede evitar, pero tiene que ser cuando... Es por el lado izquierdo, Es que- creo. Es por el lado izquierdo, creo. Sí, era todo el rato por el lado izquierdo por el y ladito cuando por más ahí. separa está la bola. Sí, sí, sí. Cuando sí. más se separan las bolas es cuando se puede hacer bien. Era complicadito esto, Ah, sí, eso la volvemos a intentar porque es complicado, Y es gracioso de esto porque son cosas que están quitadas a medias del juego, ¿sabes lo que te digo, decir, no, chicos? O sea, la tumba está, Sí. pero tú no puedes conseguir los anillos. Sí, sí, como no saque Un raid. de alguien. Un raid o algo, o tradeo, pero que claro, ¿quién va a poner a tradear esto? No sé. Sí. Es muy raro a veces las cosas que hace Kefir. Y aquí está el boss. El boss, a lo mejor para muchos es nuevo, pero si habéis hecho las prisiones, no, aquí arriba os dejo, por ejemplo, la guía que hemos hecho de todas las prisiones. Es uno de los bosses que está en una prisión de la fragua. Se llama Logi y hace... Vamos a dejarlo un poco que haga algún circulito.
Bueno, le bajamos un poco y tal. A ver, no lo matemos. ¿Lo ves? Ya de estos círculos que son diferentes. Que en una tumba nosotros la pasamos, pero fatal, porque estaba muy chetado ya. Estos hacen daño ahora, cuando hace la onda de fuego esa. Sí, aquí te quita poco, pero allí te quitamos 80 y Claro, algo. claro, ayer era una locura. Ah, vamos a matarlo ya. Y aquí en su interior tiene, me acuerdo, mira, a ver, aquí podéis sacar alguna de oro. El fragmento es nuevo y antes daban 6 menas. Ah, claro, Sí, la mal lata no de recuerdo. cobre, el escudito. Vamos a ir cogiendo alguna cosa y tal, pero hay cosas que las voy a dejar. Y vamos a abrir los cofres, pero... Nada, no hay gran cosa. Voy picando la mena y tal. En total casi 20, de cobre. Estaba muy bien, pa. Mira, otro fragmento, porque busca un fragmento a lo mejor le interesa, ¿eh? Fragmentos o clavos, ¿eh? Clavos también. Sí, esta tumba siempre da mucho fuego. Bueno, un Tenemos poquito aquí de la mentira. puerta, tenemos aquí la puerta de la salida. Aquí nada en especial y faltaría el último. En total hemos sacado 17 de cobre. Ahora toca lo más difícil, y es salir para afuera y que no te estén esperando. Sí, no, claro, la típica es de que te estén esperando aquí, mira. Y hay una salida aquí también, como si tuviésemos una cueva normal. Y salimos aquí otra vez, como si fuese un arranque. Es una tumba diferente, ya te digo que a día de hoy es muy inútil. Y nada, gente, ya estamos otra vez aquí en la salida. Poco más que añadir. Quería que la vieseis porque mucha gente estará diciendo, ¿en serio? ¿Es eso? Para bien o para mal, habéis visto que hemos conseguido 4 fragmentos. Que está bien, 4 fragmentos. Colgantes de madera, uno de plata y uno de oro. Puede rentar alguno. O clavos. Clavos sí, ¿eh? O los que aún no están en la nieve, que todavía no la tienen desbloqueado por distrito. 17 de cobre. Tampoco está mal, ¿no? Pero igualmente es eso. La dificultad que tiene esto es una tumba desaparecida u olvidada por ese simple hecho. Olvidada porque ya no existe. O sea, no hay manera de conseguir estos anillos. Pero sigue apareciendo la tumba en ciertas zonas aleatoriamente. Y nada, quería enseñaros esto. Espero que os haya gustado. Por lo menos ya seguro que más de uno pasáis por ahí y decís, ¿eso qué es? ¿Cómo se consigue? Pues de momento parece que no se consigue. Un besito y nos vemos.